Era una noche tibia de finales de verano cuando la puerta de la casa de los Navarro se cerró por última vez detrás de Julián. Tenía 26 años, una mochila gastada al hombro y la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. No dejó una nota. No se llevó su teléfono, simplemente caminó hacia la oscuridad de la calle vacía. Lo que nadie imaginaba era que ese adiós silencioso se convertiría en un vacío de 17 años. Y que el regreso de su rostro no sería en persona, sino en una fría pantalla iluminada por un algoritmo de inteligencia artificial. En el pueblo de San Lucio del Valle, la vida se movía a un ritmo lento, casi adormecido. Las calles empedradas serpenteaban entre casas de adobe y tejas rojas, y el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el aroma seco de la tierra. A principios de los 2000, el mundo exterior parecía lejano. Internet era una curiosidad, no una necesidad. Aquí todos se conocían por nombre y apellido. La plaza central era el corazón, con su fuente de piedra donde las palomas bebían cada mañana, y la iglesia, de campanas agrietadas, marcaba las horas como un metrónomo antiguo. Julián Navarro era un joven conocido por su carácter reservado pero atento. Trabajaba en el pequeño taller mecánico de su tío Ernesto, reparando bicicletas y motos viejas. Tenía manos hábiles y callosas y un talento casi intuitivo para entender cómo funcionaban las cosas, aunque nadie sabía si entendía realmente a las personas. Su madre, Clara, lo describía como un hijo bueno, pero siempre con la cabeza en otro lado. Su hermana menor, Lucía, recordaba que pasaba largas horas dibujando esquemas de máquinas inexistentes en una libreta negra que nunca dejaba al alcance de otros. Los días en San Lucio eran previsibles. La rutina se repetía como un eco interminable. Abrir el taller a las 8, reparar lo que llegara, cerrar al mediodía para almorzar, volver a abrir por la tarde y cerrar al caer el sol. En la noche, Julián solía sentarse en el pórtico mirando la carretera que se perdía en el horizonte. Algunos decían que estaba esperando algo, otros que estaba planeando irse. Nadie, sin embargo, pensó que un día simplemente lo haría. En la semana previa a su desaparición, ocurrieron pequeños cambios que, en aquel momento, pasaron desapercibidos, pero que hoy parecen piezas de un rompecabezas perturbador. La primera señal fue un visitante, un hombre alto, de cabello muy corto y gafas oscuras, que llegó al taller en una motocicleta negra sin matrícula. Nadie del pueblo lo había visto antes. Se quedó con Julián casi una hora, hablando en voz baja, y luego se marchó sin dejar rastro. Al día siguiente, Julián comenzó a cerrar el taller antes de lo habitual. Su libreta negra, la de los esquemas, desapareció de la mesa donde siempre estaba abierta. Clara, su madre, recordaría después que una noche lo escuchó hablando solo en su habitación. No alcanzó a distinguir las palabras, pero el tono era tenso, casi susurrante, como si temiera que alguien más pudiera oírlo. Lucía juraba que esa misma semana encontró en el bolsillo de una chaqueta de su hermano un papel doblado en 4 con una sola frase escrita: «Si no regreso, quema todo». El día que se fue, el cielo estaba despejado, pero había una sensación extraña en el aire, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Eran las 7:43 de la tarde cuando Clara lo vio salir por última vez. Vestía una camisa gris, pantalones oscuros y la vieja mochila verde que había pertenecido a su padre. No miró atrás, simplemente caminó hacia la carretera y en la esquina desapareció de la vista. Esa noche, Clara no durmió. Al amanecer, fue al taller. La puerta estaba cerrada, pero dentro todo parecía en orden. Todo, excepto una llave inglesa oxidada sobre el mostrador y una radio portátil encendida, emitiendo estática.
No había notas, no había señales de lucha, nada que indicara a dónde había ido o por qué. Solo el silencio y esa radio que seguía chisporroteando como si esperara una voz que nunca llegó. Con el paso de las horas, la noticia se extendió por San Lucio como un incendio lento pero implacable. Los vecinos comenzaron a especular. Algunos decían que Julián había huido por una deuda, otros que había sido reclutado por alguna organización misteriosa. Y siempre estaban los que murmuraban algo sobre las luces en la colina, que algunos aseguraban haber visto semanas antes. La policía local inició una búsqueda. Peinaron los alrededores, revisaron los caminos, interrogaron a los pocos forasteros que habían pasado por el pueblo ese mes. Nada. Era como si Julián Navarro hubiera sido borrado del mapa en cuestión de segundos. Y así, el tiempo comenzó a hacer lo que mejor sabe: desgastar la memoria. Los primeros días, todos hablaban de él. Luego fueron semanas, meses, hasta que, para muchos, Julián se convirtió en una historia para contar en voz baja en las sobremesas. Pero para Clara y Lucía, el silencio era insoportable. Ninguna respuesta, ninguna pista, solo la certeza de que algo más oscuro de lo que podían imaginar había ocurrido. 17 años después, ese silencio se rompería de la forma más inesperada posible. Pero antes de llegar a ese momento, es necesario entender que, en 2001, San Lucio del Valle no era solo un pueblo tranquilo, era una trampa perfecta para que alguien desapareciera sin dejar rastro. La carretera que conectaba con la ciudad más cercana pasaba entre montes boscosos donde la señal de radio se desvanecía y la niebla podía cubrirlo todo en cuestión de minutos. Las pocas cámaras de seguridad que existían estaban en el banco y la alcaldía, y solo grababan durante el día. De noche, las sombras eran dueñas de las calles. A lo largo de los años, Clara guardó sus cosas intactas. La habitación de Julián permanecía tal como él la dejó. La cama hecha, una taza de café seca sobre el escritorio y un pequeño calendario de 2001 colgado en la pared, detenido en el mes de septiembre. Lucía, ya adulta, intentó seguir adelante, pero nunca dejó de mirar rostros desconocidos en las multitudes, preguntándose si alguno de ellos podría ser su hermano. La tecnología avanzó. Llegaron los teléfonos inteligentes, las redes sociales, las cámaras en cada esquina. Y con ellas una nueva herramienta: sistemas de reconocimiento facial, alimentados por inteligencia artificial. Un programa de seguridad privada, mientras analizaba grabaciones antiguas de cámaras de distintas ciudades, encontró un rostro que coincidía en un 97,8% con el de Julián Navarro, en un video grabado en 2018 a más de 1000 kilómetros de San Lucio. La imagen mostraba a un hombre de barba corta, cabello más largo y arrugas nuevas, pero con los mismos ojos grises. No estaba mirando a la cámara. Parecía concentrado en algo fuera de cuadro. La escena duraba apenas 3 segundos, pero bastó para que todo el caso volviera a la vida. Si quieres descubrir cómo esta imagen cambió todo lo que se sabía del caso de Julián Navarro, suscríbete a Ecos del Silencio y acompáñanos. Si llegamos al final de esta historia, será aquí donde lo contaremos. El hallazgo del video en 2018 sería, años después, el centro de atención de los medios. Pero para comprender su peso, hay que retroceder a los últimos 3 días antes de que Julián cruzara la esquina de su calle por última vez. El martes anterior, Lucía lo vio de madrugada en el patio trasero, bajo la luz pálida de la luna. Sostenía su libreta negra, esa que había desaparecido una semana antes, y arrancaba páginas con movimientos rápidos. Cada hoja, después de un breve vistazo, la arrojaba al pequeño fuego que había encendido en una lata oxidada. Lucía quiso preguntarle qué hacía, pero algo en su postura
los hombros tensos, la mandíbula apretada, la detuvo. Guardó silencio y volvió a su cuarto. El miércoles, Clara lo sorprendió con una maleta vieja sobre la cama. No era la mochila verde que se llevaría el día de su desaparición, sino una de cuero desgastado, casi olvidada en el altillo. Dentro, Julián colocaba herramientas pequeñas, una linterna, un par de guantes y un sobre manila cerrado. Al verla, se limitó a decir: «Es para un trabajo, nada importante», pero Clara notó que evitaba mirarla a los ojos. El jueves por la tarde, el mismo hombre de la motocicleta negra volvió a aparecer. Esta vez, Julián salió a su encuentro antes de que siquiera bajara del vehículo. Conversaron en la acera con gestos breves y sin sonreír. Cuando el forastero se marchó, Julián volvió al taller y cerró con llave. Dentro se escucharon ruidos metálicos, como si desmontara algo grande, y un golpe seco contra el suelo. Nadie en el pueblo podía prever que, para la madrugada del viernes, Julián ya había tomado su decisión. El día de la desaparición, 7 de septiembre de 2001, 07 Secoul. Clara lo vio desayunar en silencio. No tocó el café y apenas mordió un trozo de pan. Vestía ropa de trabajo, pero no parecía tener intención de abrir el taller. Antes de salir, dejó un sobre la mesa de la cocina sin decir nada. Clara lo recogió después de que se fuera. Estaba vacío. 09:30 AM. Un vecino lo vio caminando hacia el límite norte del pueblo cargando la mochila verde. No había transporte público a esa hora y el camino conducía a una zona de senderos rurales. Al preguntarle a dónde iba, Julián solo respondió: «A entregar algo». 11:15 AM. Un niño de 8 años que jugaba cerca del viejo puente juró haberlo visto conversar con una mujer de abrigo largo, aunque el clima no requería tal ropa. Decía que ella le entregó un paquete pequeño envuelto en tela. Ningún otro testigo corroboró esta versión. 13:00 PM. Julián fue visto por última vez entrando al taller de su tío Ernesto. Cerró la puerta por dentro y no volvió a salir por la entrada principal. Cuando el reloj marcó las 5:00 PM, Lucía pasó por el taller y encontró la puerta entreabierta. Dentro no había señales de Julián. Sobre el mostrador, en lugar de herramientas, había un cuaderno distinto a su libreta negra. Estaba abierto por una página donde en letras grandes y torcidas se leía: «Demasiado tarde». La policía fue avisada esa misma noche. El sargento Ramírez, jefe de la estación local, llegó con 2 agentes. Revisaron cada rincón del taller. Lo único fuera de lugar era una radio portátil, la misma que Clara encontraría después en su casa, emitiendo una frecuencia con un zumbido constante. Cuando uno de los agentes intentó moverla, la estática se interrumpió brevemente y una voz apenas audible dijo algo que nadie pudo descifrar. Al caer la noche, el operativo de búsqueda comenzó. Se revisaron las entradas y salidas del pueblo, se preguntó en estaciones de servicio y paraderos. Pero a partir de la última hora conocida, el rastro de Julián se desvanecía por completo. No había huellas, no había testigos confiables y ninguna cámara de seguridad captó su paso. Clara entró en un estado de angustia profunda. Caminaba por el pueblo con una foto de su hijo, preguntando a cualquiera que cruzara. Lucía, apenas de 17 años, se aferró a la idea de que él regresaría por su propio pie. El tío Ernesto se culpaba en silencio, recordando que días antes había encontrado en el taller una llave maestra para cerraduras industriales que no pertenecía a ninguno de sus trabajos. La comunidad se dividió. Algunos vecinos ayudaron en la búsqueda. Otros comenzaron a evitar a la familia Navarro, murmurando teorías cada vez más extrañas. Hubo quienes aseguraban que Julián había sido visto en la colina, la misma donde años atrás se reportaron luces extrañas en el cielo.
Un anciano del lugar incluso habló de ruidos metálicos que provenían del bosque en las noches. El sargento Ramírez intentó mantener la calma de todos, pero en privado admitía que algo no cuadraba. No había indicios de violencia, pero sí demasiadas acciones previas al evento que sugerían planificación. El hombre de la motocicleta negra, la quema de papeles, el paquete entregado por la mujer misteriosa, nada encajaba en un simple caso de fuga voluntaria. Esa primera semana fue un desfile de interrogatorios y búsquedas fallidas. Equipos de voluntarios recorrían los montes, la policía peinaba caminos y riberas. Se revisaron pozos, almacenes abandonados y casas en las afueras. Incluso se solicitó apoyo de unidades caninas, pero los perros perdían el rastro a pocos metros del taller. A los 15 días, la investigación se ralentizó. El caso pasó de prioridad urgente a seguimiento esporádico. Ramírez insistió en mantener el expediente abierto, pero sin nuevas pistas, el tiempo comenzó a jugar en contra. El último intento oficial de encontrarlo fue en noviembre de 2001. 3 agentes siguieron una pista anónima que aseguraba que Julián había sido visto en un pueblo costero a 300 kilómetros de San Lucio. El viaje no dio resultados, nadie lo conocía allí y no había registros de hospedaje o trabajo a su nombre. Gilbert Bessette, Clara y Lucía guardaron silencio sobre un detalle que nunca revelaron a la policía. 3 días después de la desaparición, alguien dejó en la puerta de su casa un sobre cerrado sin remitente. Dentro había una fotografía de Julián, claramente tomada ese mismo año, pero en un lugar desconocido. Un cuarto oscuro, con paredes de metal y un reloj de péndulo en el fondo. Él no miraba a la cámara. En su mano derecha sostenía un papel arrugado. La imagen estaba ligeramente borrosa, como si hubiera sido impresa desde un video. Ese sobre fue escondido en la habitación de Clara. Nunca lo entregaron a las autoridades porque, según Lucía, si alguien quería que lo tuviéramos, había una razón para que no llegara a la policía. El misterio de su desaparición pronto se convirtió en una leyenda local. En la plaza, algunos contaban que Julián había descubierto algo que no debía. Otros hablaban de deudas con gente peligrosa, y no faltaban las historias más oscuras, pactos, experimentos, desapariciones forzadas, pero nada de eso tendría un impacto tan grande como la imagen detectada por inteligencia artificial en 2018, porque ese hallazgo no solo confirmaba que Julián seguía con vida, también revelaba que, de alguna forma, él nunca dejó de ser observado. Cuando el expediente de Julián Navarro fue cerrado oficialmente en 2003 por falta de evidencias y desaparición voluntaria probable, la familia sintió que la justicia había abandonado su caso. Clara, sin embargo, se negó a aceptar que todo terminara ahí. Durante años mantuvo un cuaderno donde anotaba cualquier rumor, cualquier mención, cualquier rostro que le pareciera vagamente familiar en una calle o en un noticiero. Lucía, por su parte, decidió estudiar informática, quizás con la esperanza inconsciente de algún día encontrar rastros digitales de su hermano. En los primeros años, la investigación se movió entre teorías contradictorias. Hipótesis de fuga voluntaria, sostenida por la policía local. Julián, un hombre reservado, habría decidido empezar una nueva vida lejos del pueblo. Sin embargo, no había transacciones bancarias, llamadas ni cartas que lo confirmaran. Hipótesis criminal, defendida por algunos vecinos y por el tío Ernesto. La aparición del hombre de la motocicleta y de la mujer del abrigo sugerían un contacto con personas desconocidas. Hipótesis paranormal, alimentada por leyendas sobre las luces en la colina y los ruidos metálicos.
Aunque la policía descartaba estas versiones, se registraron testimonios de hasta 6 personas que afirmaban haber visto fenómenos inusuales en los días previos a la desaparición. A medida que pasaban los años, el caso se volvió un tema recurrente en reuniones y ferias del pueblo. El chico del taller que se esfumó era ya parte del folclore de San Lucio. Algunos inventaban detalles, otros juraban haber soñado con él. Lo cierto es que, sin nuevas pistas, cada historia terminaba en el mismo muro, un vacío de información. En 2018, una empresa privada de seguridad en la ciudad de Rosario implementó un sistema avanzado de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial. El software estaba diseñado para analizar grabaciones antiguas de cámaras de vigilancia y detectar coincidencias con bases de datos policiales y de personas desaparecidas. La IA comenzó a procesar horas y horas de material, revisando imágenes que se remontaban hasta 2005. Fue entonces cuando, en una grabación tomada en enero de ese año en una terminal de autobuses en la ciudad de Bahía Norte, apareció un rostro que coincidía en un 97,8% con Julián Navarro. La coincidencia, al principio, fue tomada como una simple anomalía estadística. Sin embargo, al revisar el video cuadro por cuadro, los analistas notaron algo inquietante. El hombre, con barba, cabello más largo y aspecto mayor, caminaba apresuradamente, pero giraba la cabeza de forma abrupta hacia una cámara de seguridad, como si supiera que estaba siendo grabado. El hallazgo no se hizo público de inmediato. La empresa envió el informe a la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas y allí un funcionario de bajo rango, al ver el nombre, recordó vagamente el caso de San Lucio. En lugar de archivarlo, decidió contactar directamente con la familia Navarro. Era una tarde fría de agosto cuando el teléfono de Clara sonó. Una voz masculina, formal pero titubeante, preguntó: ¿Usted es la madre de Julián Navarro? Sí, respondió Clara con un tono que llevaba años preparado para esa pregunta. ¿Quién habla? Llamo del Registro Nacional de Desaparecidos. Necesito que vea algo. Lucía viajó con su madre hasta la oficina regional. Allí, en una pantalla, les mostraron el fragmento de video. Clara llevó la mano a su boca temblando. «Es él», susurró. Lucía, más cauta, pidió reproducirlo una y otra vez. El parecido era innegable, pero había algo más. La mochila que el hombre llevaba era idéntica a la que Julián tenía en 2001. El mismo verde apagado, con un parche desgastado en la parte inferior. En el fondo de la grabación, detrás del hombre, se alcanzaba a ver un cartel de una tienda cerrada y una figura borrosa que parecía seguirlo. Esa silueta, al hacer zoom, revelaba algo perturbador. Un abrigo largo, oscuro, idéntico al que describió el niño en el puente 17 años antes. Con esta nueva prueba, el expediente fue reabierto. El sargento Ramírez, ya retirado, pidió participar como asesor. Lo primero que hicieron fue viajar a Bahía Norte y localizar la terminal de autobuses. El lugar había sido remodelado varias veces, pero algunos empleados antiguos recordaban haber visto a un hombre parecido al del video hace muchos años. Ninguno pudo precisar a dónde iba, pero uno mencionó que él compró un billete con efectivo sin mostrar documentos. Analizando las cámaras de la ciudad en fechas cercanas, se descubrió otra grabación. 2 días después del video de la terminal, un hombre similar fue captado entrando a un edificio industrial abandonado en las afueras. Allí, sin embargo, el rastro se cortaba por completo. El edificio había sido demolido en 2010. En paralelo, Lucía decidió usar sus conocimientos en informática para investigar por su cuenta. Consiguió una copia del algoritmo de reconocimiento facial y comenzó a rastrear imágenes en foros, redes sociales y bases de datos abiertas.
en un foro anónimo de Internet, encontró una fotografía borrosa de un grupo de hombres en una especie de taller metálico. Uno de ellos, en segundo plano, tenía los mismos ojos grises que su hermano. La imagen estaba marcada con una fecha, 2004. Lucía mostró la foto a Ramírez, pero él dudó. Podía ser Julián o alguien muy parecido. Sin embargo, el entorno en la foto, paredes metálicas, herramientas, un reloj de péndulo al fondo, coincidía con la misteriosa imagen que la familia recibió anónimamente 3 días después de su desaparición. Mientras la investigación avanzaba, alguien más volvió a aparecer. Ernesto, el tío mecánico que había cortado contacto con la familia en 2005 después de una fuerte discusión con Clara. Llegó a la casa con una caja metálica cerrada con candado. Dijo que había guardado algo todos estos años, temiendo que lo usaran en su contra. Dentro había piezas de un dispositivo electrónico que no parecían de un radio común, junto con un pequeño papel donde Julián había escrito: «Si me encuentran, no digan que me buscaban». El contenido de la caja fue entregado a un perito en ingeniería. Este concluyó que las piezas correspondían a un transmisor de onda corta modificado, capaz de enviar señales cifradas a largas distancias, pero sin un registro claro de frecuencia. El mismo tipo de tecnología que podría haber generado la extraña transmisión que la policía escuchó en la radio portátil el día de la desaparición. A medida que la investigación se reactivaba, Clara y Lucía comenzaron a notar cosas extrañas. Llamadas que colgaban al responder, autos estacionados demasiado tiempo frente a la casa y una noche la clara sensación de que alguien había estado en el cuarto de Julián. La taza de café seca sobre el escritorio estaba movida unos centímetros y el calendario de 2001 ya no marcaba septiembre sino noviembre. Era como si alguien estuviera controlando el ritmo del caso. Como si cada avance viniera acompañado de una advertencia silenciosa para que no siguieran adelante. Pero Lucía estaba decidida. Si la inteligencia artificial había encontrado a su hermano una vez, podría volver a hacerlo. Lo que no imaginaba era que el siguiente hallazgo no sería un video, sino algo físico, algo que cambiaría por completo la narrativa del caso y que estaba todo el tiempo más cerca de lo que pensaban. El hallazgo ocurrió en una mañana gris de octubre de 2018. Lucía estaba revisando cajas viejas en el altillo de la casa, buscando fotos para digitalizar, cuando escuchó un golpe seco proveniente de la habitación de Julián. Al bajar, encontró la ventana entreabierta, a pesar de que la había cerrado la noche anterior. Sobre la cama, cuidadosamente colocado, había un sobre de papel grueso, sin remitente. No estaba allí el día anterior. Dentro había un cuaderno delgado de tapas negras, similar a la libreta en la que Julián solía dibujar sus extraños esquemas. En la primera página, con letra apretada y algo temblorosa, se leía: «No confíes en lo que ves, no me busquen, pero si leen esto, sabrán por qué». Lucía y Clara se miraron en silencio. Decidieron grabar la lectura completa para que quedara constancia. Lo que encontraron en las páginas siguientes no era un diario común, sino una serie de entradas escritas en distintos momentos, fechadas entre agosto de 2001 y marzo de 2004. Agosto 2001. El hombre de la moto volvió. Dice que lo que llevo en la libreta vale más de lo que imagino. No confío en él, pero sabe cosas que nunca conté a nadie. Incluso mencionó el accidente en el molino cuando yo tenía 10 años. No sé cómo lo supo. 5 de septiembre 2001. La mujer apareció en el puente. Me dio el paquete. Dentro, una pieza metálica como las que dibujé hace años. Dijo que no debía dejarla caer en manos equivocadas. No sé si creo en todo esto, pero la pieza encaja con mis bocetos como si hubiera sido hecha para ellos. 7 de septiembre 2001. Hoy me iré.
No puedo decir a dónde. Si me quedo, vendrán por mamá y Lucía. Si me voy, tal vez los dejen en paz. Si alguien encuentra esto, quemen los planos. Febrero 2003. Estoy en un lugar donde no hay ventanas. Escucho las transmisiones cada noche. A veces son voces, a veces solo zumbidos. No somos muchos aquí, pero todos hacemos lo mismo: construir algo. Nadie dice para qué servirá. Marzo 2004. Creo que me vigilan incluso cuando duermo. Si logro salir, buscaré la manera de dejar una señal. Tal vez una cámara me capture. Tal vez alguien la vea. No volveré al pueblo. No quiero que me sigan hasta allá. La última página no tenía fecha. Solo decía: si lees esto, significa que fallaron en encontrarme o que me dejaron ir. En cualquiera de los dos casos, ya no soy la misma persona que se fue en 2001. No busques al Julián que conociste. Ese Julián no existe. Lucía cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Clara, con lágrimas en los ojos, susurró: entonces, ¿está vivo? La respuesta no era simple. El cuaderno confirmaba que Julián había desaparecido por voluntad propia, pero bajo circunstancias que escapaban al control de cualquiera, y dejaba claro que había estado, al menos hasta 2004, retenido o aislado en algún lugar desconocido. Cuando el contenido del cuaderno fue presentado a las autoridades, la reacción fue contradictoria. Por un lado, era una prueba directa de que Julián había estado vivo durante años posteriores a su desaparición. Por otro, no ofrecía datos concretos sobre su ubicación o los responsables. El sargento Ramírez, aunque retirado, fue contundente: esto no es una fuga común, esto es una operación de ocultamiento. La hipótesis oficial comenzó a inclinarse hacia la intervención de una organización que, por motivos desconocidos, requería las habilidades mecánicas e inventivas de Julián para construir algo. Las piezas metálicas, el transmisor de onda corta, las transmisiones nocturnas, todo apuntaba a un proyecto de alta complejidad y secretismo. Sin embargo, sin nombres, sin coordenadas y con un testigo principal que claramente no quería ser encontrado, el caso quedó atrapado en un limbo legal y operativo. En San Lucio, la noticia del cuaderno se extendió rápidamente. Para algunos, fue la confirmación de que Julián estaba vivo. Para otros, la prueba de que había estado involucrado en algo poco limpio. Las versiones más extremas hablaban de espionaje, experimentos secretos e incluso contactos con lo inexplicable. Clara, fiel a su naturaleza, optó por guardar silencio. No quería que la historia de su hijo se convirtiera en un espectáculo. Lucía, en cambio, mantuvo viva la búsqueda digital, analizando cada aparición en foros y videos con tecnología de IA. Lo inquietante era que cada vez que un nuevo rastro parecía surgir, desaparecía en cuestión de días. Fotos borradas, videos eliminados, usuarios que se desconectaban para nunca volver. Era como si alguien, en algún lugar, siguiera protegiendo o controlando el paradero de Julián. 17 años después, la imagen detectada por inteligencia artificial y el cuaderno encontrado trajeron más preguntas que respuestas. Julián no volvió, pero dejó un rastro calculado, como si quisiera que su historia fuera descubierta a medias. Lo suficiente para que supieran que estaba vivo, pero no para que pudieran alcanzarlo. Clara, mirando por la ventana una noche de invierno, lo resumió en una frase: tal vez no desapareció para huir, tal vez desapareció para protegernos. Y en esa posibilidad se escondía la verdad más inquietante. Si Julián seguía vivo, ¿de qué o de quién nos estaba protegiendo? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Julián escapó por voluntad propia o fue silenciado por algo mucho más grande?
Déjame tu teoría en los comentarios y acompáñanos en Ecos del Silencio. Si algún día descubrimos el final de esta historia, lo contaré aquí. Suscríbete, comparte este video y mantente atento, porque tal vez la próxima imagen que la inteligencia artificial encuentre sea mucho más perturbadora.